Listo. Ya quedó. ¿Y usted cómo amaneció? Míreme. Míreme cómo amaneció, muñeca hermosa. Ay, esa cara, ¿me le duele algo? Sí. Listo. Ella es Gladys Mañosca, mi abuela. En el mundo hay diversas personas con necesidades especiales. En este video les presentaré el proyecto Cúbilo Health. Mi madre se llama Gladys Mañosca y tiene una edad de 77 años. Mi madre es una persona que está completamente postrada, tiene enfermedad de Alzheimer, tiene problemas de enfermedad pulmonar obstructiva, ha presentado 3 accidentes cerebrovasculares, un derrame cerebral, obstrucción total de la carótida derecha y 40% de obstruida en la carótida izquierda. Mi madre ha presentado complicaciones tales como elevación en la presión arterial, también presenta muchas veces taquicardia y en ocasiones desaturación de oxígeno. Pero en el caso de la desaturación podría presentar un paro cardiorrespiratorio. En cuanto a la taquicardia, pues le puede dar paro cardíaco y la presión alta pues puede presentar nuevamente accidente cerebrovascular. Pues como yo laboro, básicamente mi aporte es económico, aunque en algunos fines de semana reemplazo a mi hermana en los cuidados de mi madre. Sí, mi hermana es la cuidadora de mi madre, ella la cuida tanto en el día como en la noche. También de parte de la EPS, como mi mamá tiene home care, la visita al médico una vez por mes, viene la terapeuta una vez al día y la fonoaudióloga la visita 2 o 3 veces por semana. Mi hermana definitivamente no tiene tiempo para actividades de esparcimiento, ya que mi mamá necesita un cuidador permanente. Mi madre en horas de la mañana, mi hermana le suministra los medicamentos, posteriormente le hace aseo general, le coloca el alimento, al mediodía nuevamente le coloca su alimento, en horas de la tarde y noche le suministra nuevamente el alimento y los medicamentos ya para disponerla a dormir, la prepara y la acuesta a dormir. Sí, realmente mi hermana me ha manifestado que se siente muy cansada, tanto física como mentalmente, ya que no puede dedicar tiempo para ella ni para sus actividades de esparcimiento. No tiene tiempo para viajar, para visitar a su familia, a sus hijos. No puede hacer todo lo que ella quisiera hacer en su vida cotidiana, ya que desde hace 5 años está cuidando permanentemente a mi madre. Pues sería bueno que un dispositivo tecnológico le ayudara a mi hermana, que es la que cuida a mi madre, de pronto a detectar problemas que pueda presentar sin estar permanentemente al cuidado, vigilándola a ella. Sería de gran ayuda que ella pudiera descansar en las noches tranquila. De pronto existiera algo que le generara una alerta, como en las unidades de cuidados intensivos, que las enfermeras monitorean de lejos a los pacientes, ya que ellos están conectados a unos aparatos donde cualquier variación ellas la pueden advertir en su monitor. Hola, mi nombre es Lucy Martínez, soy la mamá de Carlos Alberto Salamanca, tiene 24 años de edad, padece parálisis cerebral, convulsiona continuamente.
Carlos sufre de ataques epilépticos diarios. Hay ocasiones en las que ocurre sin nadie a su lado que lo pueda sostener. Cada vez que sucede, Carlos puede llegar a tener una nueva herida en su cuerpo. La epilepsia afecta el 1% de la población mundial, es decir, aproximadamente 50 millones de personas. Hola, mi nombre es Carlos. Mi nombre es Carlos de la Mangarte. Carlos está lleno de vida y su familia desea que su integridad física no se vea afectada por su condición. Qubilo Health es un ecosistema digital que permite a los usuarios de wearables analizar el comportamiento de sus signos vitales y otros datos capturados a través de sus sensores con fines médicos. Esto permite establecer umbrales para detectar cuándo la integridad del usuario puede verse comprometida. Con Qubilo Health podremos monitorear y analizar los signos vitales, controlar la toma de medicamentos, terapias y otras actividades, y en caso de que una persona sufra un accidente o evento, pueda recibir atención inmediata gracias a las notificaciones a un amigo o familia. Con estas implementaciones, por ejemplo, mi madre podrá irse a dormir toda la noche sin tener que levantarse periódicamente a monitorear a mi abuela. Y en caso de que algo ocurra, una alarma la despertará. Con los datos que iremos recopilando en la nube, podremos identificar patrones y a corto plazo predecir eventos tales como el asma y la epilepsia.